Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Como todo viernes, aquí estamos en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y como siempre decimos que lo prometido es una deuda, ustedes recuerdan ese interesantísimo programa que tuvimos con el padre Raúl Anderí él es cubano, ¿no? Pero está en Roma terminando su doctorado, sus estudios. Y habíamos quedado, bueno, en ese interesante conversatorio que tuvimos con él sobre la muerte del Papa Francisco y lo que espera, ¿no? La iglesia, lo que esperaba en ese momento. Bueno, pues como ya sabemos, ya tenemos nuevo Papa, León XIV, ¿no? Y ahora Raúl nuevamente está con nosotros para compartir algunas cosas, ¿no? Sobre este nuevo Papa, ¿no? Su legado y bueno, lo que se espera, ¿no? Para la iglesia y para el mundo, ya que el Papa es un hombre que no solamente es de la Iglesia Católica, influye solamente en la iglesia, sino en todo el mundo. Así es que, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano, y un saludo para todos los amigos que escuchan Radio Marién. Así Muy es. contento de poder estar con ustedes otra vez. Bueno, y me imagino que estás contento también con este nuevo Papa, que aunque ya tiene una semana y algo, pero para nosotros es nuevo todavía, ¿no? Sí, 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 sí. No, en Roma ha sido una gran alegría, una gran fiesta, ya Ya. sea la elección y la misa del domingo pasado, que fue la misa de inicio de Exacto. su ministerio como obispo de Roma Sí, y como papa de la Iglesia Universal. así Fue es. una gran fiesta, muchas personas. En la misa del domingo pasado había 200.000 personas, la plaza de Exacto. San Pedro llena. Bueno, sí. Ha sido Precisamente, Raúl, con eso cogido con quería mucha alegría. empezar. Bueno, ya tú has dado algunas informaciones. ¿Cómo ha sido la aceptación del nuevo Papa León XIV, ¿no? ¿Cómo ha sido la aceptación desde allá, desde Roma, ¿no? Y en toda la iglesia. Sí, mira, yo tuve la dicha de estar en la Plaza de San Pedro en el momento de la elección de León XIV, cuando la famosa fumata blanca, Ok, el humo excelente, sí, blanco, sí. Wow, sí, emoción, ¿eh? y de verdad que fue un regalo de Dios y también una experiencia de fe, una experiencia de estar en medio del pueblo y de sentir la alegría de la gente, la expectativa de la gente y luego la alegría cuando el anuncio del Papa. Sí, era increíble porque aunque se sabía más o menos el horario de las votaciones Sí. y algunas personas estaban en la plaza, yo me fui un poquito antes para ver si por casualidad esa tarde salía el Papa, pero Sí, fue increíble cómo la plaza en una hora después que salió el humo blanco, tardó una hora más o menos el Papa asomarse por el balcón de la Basílica de San Pedro y en una hora la plaza se llenó. O sea, estamos hablando de 150.000 personas que se congregaron en el centro de Roma. Tú te puedes imaginar que no es que, o sea, 150.000 personas que llegaron caminando, corriendo. claro. A mí me hacen cuento de la gente que cuando escuchó que salió el humo blanco empezó a correr para la Plaza San Correr, Pedro para sí, ver quién sí, era sí. el Papa. Ujú. Ciertamente hay una dosis de curiosidad, ¿no? Claro, Evidentemente. Pero claro. también habla de la fe de un pueblo y de una iglesia que sigue adelante, a Ya. pesar de la tristeza de la muerte del Papa Francisco, Sí, que lo echamos de menos, claro, evidentemente, pero una claro. iglesia que continúa y que una iglesia que sabe que su misión no se detiene. Ya. Raúl, tú has dicho algo que llama la atención ahora al final. Esto del Papa Francisco se le extraña, ¿no? Claro, a todos los papas, ¿no? Cuando mueren hay un luto, por decirlo así, ¿no? Que la gente que añora, ¿no? Lo extraña y todo eso. Pero con el Papa Francisco no sé si es por la cercanía latinoamericana, todo eso, pero hay como algo especial, como un extrañarle especial. ¿Se siente eso allá?
Sí, fíjate que, bueno, ya hace un mes de la muerte del Papa Francisco Sí, y todavía hay colas de 1 o 2 horas para pasar por su tumba en la wow, Basílica de Santa María la Mayor. O wow, sea, todos los días hay gente constantemente que quiere pasar delante de su tumba. Y wow, precisamente uno de los momentos en esta semana, en estos más o menos 15 días desde la elección del Papa León, uno de los momentos más emocionantes fue el primer domingo después de la elección de León. Él lo sí, eligieron un jueves y el domingo él fue a visitar un santuario de la Virgen sí, y de regreso a Roma, él pasó por esta Basílica de Santa María la Mayor y ujú, fue a ver al Papa. Fue a la tumba exacto, del Papa Francisco y ahí le dejó una rosa blanca sí, y se arrodilló. Y fue un momento muy, muy bonito y muy emocionante. La gente cuando lo vio entrar a la basílica, los peregrinos que estaban en la basílica empezaron a llamarlo, a sí, gritar, Papa, aplaudir, Papa, viva sí, el Papa, aplaudir. Pero él simplemente caminó y se acercó a la tumba de Francisco y la gente entendió que él quería rezar y todo el mundo hizo silencio wow, y lo dejó que rezara en silencio frente a la tumba de Francisco, arrodillado frente a la tumba de Francisco. Y ya cuando se paró y bueno, empezó la gente volvió a saludarlo y él saludó a las sí, personas. Y, o sea, eso muestra el cariño que la gente siente por Francisco. Y yo creo que también el Papa ha mencionado mucho al Papa Francisco, el Papa sí, sí, León. sí, sí, Ha sí, dicho que en la misa del domingo dijo que en este tiempo él sentía la presencia espiritual de de Francisco junto a Francisco. él en este Bueno, tiempo. él fue nombrado cardenal por Francisco también, o sea que había un lazo también de, bueno, digo yo, de conocimiento al menos, de amistad y eso, ¿no? De cariño. Sí, y no solo cardenal, o sea, Robert Prevost fue nombrado también obispo por Obispo, Francisco. exacto, O también. sea, Robert Prevost fue un colaborador de Francisco, eh, si podemos hablar así, fue el hombre de Francisco que Francisco preparó de alguna manera, dándole cargos de responsabilidad en la iglesia. Ujú. Uno no puede decir que Francisco lo preparó para ser papa, porque el papa no elige su sucesor, Claro, pero claro. realmente el papa confió en él, le dio cargos de mucha responsabilidad en la iglesia. Lo hizo primero obispo en Perú, después a los Ujú. 10 años de ser obispo en Perú lo trajo al Vaticano para ser cardenal hace 2 años y Exacto. para ser como director de una de las congregaciones más importantes en Roma, que es la que se encarga de nombrar los obispos en todo el mundo. Exacto. Y yo creo que eso tuvo un peso importante a la hora de cuando los cardenales eligieron al Papa León XIV. O sea, Sí. porque los cardenales sabían que el Papa Francisco confiaba en él y que el Papa Francisco veía sus capacidades de pastor y de líder de la iglesia. Así es, así es. Hablando un poquito más así a fondo ya de León 14, ¿cuál es, según tú, no la relevancia, ¿no? de su nombre, ya que llamó mucho la atención, León 14? O sea, wow, tenemos un león ahora, como dicen aquí en Dominicana. Sí, sí, sí. Tenemos un león. ¿Cuál es ese significado, bueno, de su nombre y lo que significa para nuestro tiempo también? Sí, déjame hacerte relacionado con ese nombre una pequeña anécdota Ok, personal, ok, ¿sí? Porque yo trabajo, aparte de los estudios, del trabajo aquí en el Colegio Latinoamericano, Pío Latinoamericano, sí, yo trabajo en una escuela de fe y alegría. Ahí en República Dominicana hay muchas escuelas de fe y alegría. No sé claro, si en, sí, en sí, sí, Dajabón también hay una escuela de fe y alegría. claro, sí, 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 claro. yo me acuerdo. Aquí en Roma hay un colegio de fe y alegría Ok, para estudiantes latinoamericanos ok, emigrantes y la excelente. mayoría son peruanos. Wow, Y el sábado después de la elección de León, yo estaba dando clase y una de mis alumnas peruana me dijo, usted sabe que yo tengo una foto de una amiga que el Papa bautizó a su niño allá en wow, Chiclayo. Y entonces evidentemente sacó el teléfono y con los WhatsApp de la amiga y me empezó a enseñar las fotos del Papa del entonces obispo bautizando a su niña, qué a la bonito. niña de su amiga, y una de las fotos era precisamente León XIV con un grupo de personas de la comunidad y con carteles dando la bienvenida a los migrantes.
venezolanos que Ujú. llegaban a Chiclayo, porque parece que es un punto de entrada de la inmigración fuerte de venezolanos. Ok, Y ok. decía, bienvenidos amigos, amigos migrantes, somos tus hermanos y te Wow. damos la bienvenida. Y eso a mí me conmovió mucho, porque yo dije, bueno, tenemos un león de obispo de Roma, pero no un león que devora al rebaño, sino un león para defender al rebaño. Exacto. ¿Sí? O Sí. sea, alguien que defiende sobre todo los más pobres, los más vulnerables y dentro de ellos los migrantes. Ujú. ¿Y por qué te digo eso? Porque León, él ha confesado que él tomó ese nombre inspirado en el Papa León XIII, Sí, que gobernó la iglesia, que fue obispo de Roma, al final del siglo XIX, precisamente en el momento en que el mundo hacía un cambio, el mundo presenciaba la revolución industrial, sí, con una inmensa cantidad de población que pasaba del campo a la ciudad para trabajar en las industrias con o sea, fue la época para ubicar el contexto del manifiesto comunista, de todas las transformaciones sociales y de un gran aumento de la pobreza, sobre todo a nivel urbano, porque la gente que dejaba el campo venía a trabajar a la ciudad con condiciones muy claro. precarias laborales Ujú. también, y de vivienda, de salud. Y León XIII publicó una carta que se llamó De las Cosas Nuevas, Rerum Novarum, que Ya fue la sé. primera carta que inició la doctrina social de la Iglesia. O sea, Ujú. esa fue como la arrancada de todos los pronunciamientos que han hecho los papas posteriores sobre cuestiones sociales, sobre Ya. las implicaciones sociales del Evangelio. Sí, sí. O sea, porque mucha gente dice, bueno, la religión se debe ocupar solamente de las cosas del cielo, ¿sí? Ujú. De lo Pero espiritual, espiritual, pero una religión que tiene que tocar, el evangelio tiene que tocar las realidades humanas por también, o sea, supuesto. y Jesús fue muy claro en eso. Y Claro. León XIII fue el primero que de manera sistemática, como obispo de Roma, habló en ese sentido. Ya. Y ahora el Papa León XIV está diciendo, nosotros estamos en presencia de una nueva revolución, Claro. como la revolución industrial, que es la revolución digital, la inteligencia artificial, lo que implica el Internet. Y yo quiero inspirarme en León XIII y en su defensa de los más vulnerables en este momento particular de la historia. O sea, otra vez, es un Ujú. león que mira la realidad para defender a los más vulnerables de la iglesia y del mundo. Exacto. Wow, eso es un gran reto también, porque es atreverse, él como cabeza, ¿no? De la iglesia, es atreverse a tocar un punto también, creo que neurálgico para todo lo que se está viviendo a nivel general, tanto dentro como fuera de la iglesia. O sea, estos nuevos retos, en aquel tiempo con León XIII fue la revolución industrial, ahora es otro tipo de revolución. Ujú, Y nosotros seguimos como iglesia, como tú decías. O sea, pero es que si nosotros como iglesia cristiana centrada en Jesús, es lo que él hizo. Y Jesús lo ujú, que más hizo fue precisamente relacionarse con la gente. Yo, cada vez que tengo que hablar en alguna charla o conferencia sobre cristología, yo digo, lo primero que hizo Jesús fue llamar a cuatro tigres, igual que él, porque eran tigres en el buen dominicano, ¿no? Para que le ayudaran a predicar, a dar ese reino de Dios para que le ayudara, porque él mismo, siendo Dios, supo que no podía solo. ujú, Entonces, ujú, es un reto también de esto de León XIV, también con este nombre, ¿no? Lo que le espera. Y como él mismo ha dicho, que yo creo que una de las cosas más importantes que él ha insistido, él viene como un hermano, diciendo, bueno, no soy yo solo, entre todos que tenemos. ujú, Y desde ujú, ahí veo ujú, también ujú, el gran reto, ¿no? ujú, ujú, Esa ujú, manera que todos también estamos comprometidos con Él. ujú. Y llegando ahí, hasta ahora, ese sentido, ese contenido, ¿no? De su discurso del Papa, ¿no? León, ¿cuáles son los puntos principales que tú sientes, que tú has visto que él ha tratado y que quizás le van a acompañar en todo su pontificado? Sí, bueno, quizás es un poco prematuro para hablar de los puntos centrales, porque todavía, por ejemplo, algo que se espera de todo papa es que escriba su primer documento, el primer documento que es Exacto, como el sí. documento programático.
Ujú. que en el caso de Francisco fue, por ejemplo, una exhortación apostólica que se llamó Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio, Sí. que ahí está centrado todo lo que él hizo después. Pero por lo que él ha dicho, por los encuentros que él ha tenido, por los discursos que él ha tenido, yo veo como dos líneas fundamentales. Una es la paz. De hecho, él Ujú. repitió muchas veces en su discurso desde el Sí, balcón de sí. San Pedro el tema de la paz. Y el tema de la paz otra vez en un contexto muy específico, en un mundo en guerra, lo que Francisco llamaba la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Exacto. De hecho, hace poco salió la noticia de que el Vaticano se había ofrecido para alojar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. O sea, el Ujú. Vaticano está a disposición también de todos los esfuerzos para lograr la paz en el mundo, en ese conflicto y en todos los demás conflictos que hay en el mundo actualmente. Una paz que León quiere que, o que León nos invita a que nazca del interior del corazón de cada cristiano, de que cada cristiano sea constructor de paz. Sí, Y sí. unido al tema de la paz, él en su homilía el domingo pasado habló de la comunión Ujú. dentro de la iglesia, la comunión dentro de la iglesia, la unidad dentro de la iglesia. Él dijo que la iglesia tenía que ser como una pequeña semilla, como una levadura de comunión en un mundo fracturado. Ok. Porque si nosotros entre nosotros no discutimos, dice San Pablo, si nos devoramos, si nos comemos unos a otros, ¿cómo vamos a ser atrayentes? ¿O cómo vamos a pretender que podamos ser sembradores de paz en este mundo? Ujú. Así, así que ese otro tema de la comunión, de la unidad, a mí me parece que va a ser central. De hecho, está en como en la frase, en el eslogan de su escudo que dice, en Él, en Cristo, Sí. que es uno, nosotros que somos muchos, nos convertimos en uno o encontramos la unidad. O sea, y es Ujú. importante eso porque es una unidad que no significa uniformidad. O sea, en la iglesia Exacto. somos diversos, cada uno tiene diversos carismas, diversos dones, hay diferentes familias religiosas, nosotros pertenecemos a la Compañía de Jesús, León es agustino de otra congregación religiosa. Exacto. No tenemos que ser todos iguales para vivir en unidad, pero sí, si nos sentimos todos hermanos y todos con algo que aportar para el bien común, entonces podamos construir la unidad. Si no nos sentimos enemigos o competidores, si no nos sentimos que todos podemos aportar a una causa común. Entonces yo creo que eso es un fundamento de la unidad que quiere fomentar el Papa León en la iglesia. Que fue parte también del legado de Francisco, ¿no? Que siempre buscó esa identificación primero centrada en Jesús, en Cristo, y luego como esa manera de, bueno, aceptar también lo diferente dentro de nuestra realidad. Y entonces me nace en ese mismo sentido preguntarte, ¿tú crees que hay alguna continuidad o ruptura con el legado de Francisco? Desde lo que él hasta ahora, como tú dices, es muy prematuro quizás, pero lo que él ha mostrado hasta ahora. Sí, fíjate, cada papa es como cada ser humano, es único. O sea, Sí, ningún papa es una copia del anterior. claro. También porque cada momento histórico es único. Eh, pero yo creo que por lo que el Papa León ha dicho y por lo que el Papa León es, y por la historia del Papa León, evidentemente hay ideas muy importantes del Papa Francisco que van a seguir adelante. Por ejemplo, él ha dicho explícitamente cuando se reunió con los miembros de otras iglesias que vinieron fueron invitados al domingo pasado, con Sí, el patriarca de Constantinopla, él dicho, la iglesia católica va a continuar el camino sinodal, está comprometida en el camino excelente. sinodal porque esa es una manera de nosotros de también desarrollar los lazos ecuménicos, o sea, la Sí, sinodalidad, el ecumenismo, la lucha por la paz, la defensa de los pobres. Eso va a seguir, claro, eso va a seguir no tanto porque sea una intuición o una idea del Papa Francisco, sino porque pertenece al Evangelio y el claro. Papa no puede hacer otra cosa. O sea, el Ujú. Papa, y él dijo en la misa pasada, el Papa no es un caudillo en la iglesia. Ujú. Esa palabra que en nuestros países tiene tanta Claro, importancia y claro, tanta resonancia con la claro, claro. experiencia que hemos tenido de líderes políticos o que tenemos, Ujú. eh, de líderes políticos que quieren ser como caudillos. Dice, el Papa no es un Exacto, caudillo en la exacto. iglesia, que lo haga todo solo. El Papa es un hermano y cuenta con ustedes.
Claro, claro. Y qué bueno que Entonces, lo dijo, ¿no? Y con ellos ahí. Y a la gente, porque es que la gente también cree que el párroco, el papa, los obispos tienen que mandar, tienen que ser esto, y todo el mundo sumiso. Y no, qué bueno que el mismo papa lo diga, ¿no? sí, 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 sí. Y fíjate, lo que pasa es que uno no tiene mucha memoria, pero si uno contempla la Eucaristía de este domingo en Roma y uno mira para atrás 60 años, 70 años, cuando la elección, por ejemplo, de Pío XII, o todavía cuando la elección de Juan XXIII, uno se da cuenta que la iglesia ha cambiado muchísimo. Claro, Ha cambiado muchísimo para acercarse más al Evangelio. Por ejemplo, ya no se habla de coronación del Papa, porque el Papa no tiene corona, o sea, claro, porque los papas desde Juan Pablo I renunciaron a la tiara papal. Ya no se habla de entronización del Papa, porque el Papa no se siente en ningún trono como un claro. rey. El Papa se sienta en la sede del obispo, donde enseña. Y el nombre oficial que se le dio aquí en Roma fue el inicio del ministerio petrino del obispo de Roma. Y ministerio en teología significa servicio. Ya, Es claro. un servicio, o sea, es un servicio que él está prestando como obispo de Roma y va a Ujú, iniciar ese servicio de sucesor de Pedro. exacto. Entonces, si el Papa renuncia a la corona y al trono, yo creo que es un buen ejemplo para nosotros los curas renunciar a nuestras pequeñas coronas y nuestros tronos. Claro, y eso es buenísimo, ¿no? Y yo creo que estamos, lo que tú decías, pero yo creo que también el tiempo lo pide, ¿no? El tiempo pide, amerita, ¿no? Que esos cambios se sigan dando, porque es necesario, es muy necesario. Y este mismo programa, Hablemos de Biblia y Espiritualidad, lo que busca es eso, que la gente se sienta más cerca a la iglesia, que toda esa cuestión que la teología nos ofrece, tan importante, concho, acercarla más a la gente con un lenguaje más asequible y que la gente, concho, en vez de poner el misterio más misterio, al contrario, sea desvelado. Como Jesús Claro. cuando resucita, que el velo del templo no se rasga. Entonces, yo siento que la iglesia también necesita eso. Y me han gustado mucho por eso las palabras de León, porque es que él muestra eso, ¿no? Y como te digo, esa continuidad también con Francisco. Raúl, ¿tú crees que ese pontificado, ¿no? de León va a estar identificado con la experiencia que tuvo en América Latina durante tantos años? Eh, pero para esto, me están haciendo señas, es bueno hacer una pausa ahora, ¿no? Y vamos a precisamente a compartir una canción ahí que tiene que ver con esto del Papa y nosotros continuamos en breve, ¿te parece? Perfecto. Ok, un minuto entonces. Amigos, seguimos en breve. Desde Pedro hasta hoy ha pasado la llama, una historia de fe que en el alma se trama. Tantos santos pastores de cruz y de voz, y ahora tú, elegido por el mismo Dios. Eres el número 267, un eslabón que el cielo sostiene. León 14, tu nombre es misión. La iglesia te acoge con el corazón. Y en tus rodillas descansa el dolor del mundo que clama sentido y amor. Tu voz es la brújula firme y serena, nos guía a la roca, nos lleva a la cena. León 14, pastor elegido, la iglesia te canta, tu pueblo está unido. Oramos por ti, nos ponemos de pie, heredero de Pedro, amigo de la fe. León 14, no estás solo aquí. El Espíritu Santo camina en ti. Vestido de blanco, alzas la verdad, sin miedo al juicio, con caridad. Confirmas al mundo que Cristo es Señor y enseñas que el reino empieza en el amor. Sigues los pasos del Galileo, hablas en nombre del amor sincero, y aunque soplen vientos
tiempos de confusión, tú portas la llave del buen pastor. León 14, papá de esperanza, el mundo te escucha, la iglesia te abraza. Oramos por ti desde cada altar, te cubre María con su manto sin par. León 14, no estás solo aquí, el pueblo de Dios camina en ti. Con Pablo predicas, con Pedro sostienes, con Juan nos enseñas que el verbo se tiene. Eres eco vivo de Cristo en la tierra, paz en la tormenta, faro en la guerra. León 14, signo del cielo, la iglesia te sigue con fuego en el pecho. 267, testigo de luz, un nuevo capítulo junto a Jesús. León 14, oramos por ti. Tú sí nos recuerda que Dios vive aquí. Bueno, continuamos, amigas y amigos, en esta interesante entrevista con nuestro querido Raúl, el padre Raúl, desde Roma, que, bueno, estamos hablando sobre el pontificado ya iniciado de León XIV. Y nos quedábamos, Raúl, compartiendo sobre todo esto que va a ser, bueno, su legado, lo que uno más o menos va vislumbrando. Yo te preguntaba, ¿tú crees que el pontificado de León XIV estará identificado con la experiencia que tuvo en América Latina, específicamente en el Perú, ¿no? Durante tantos años? Mira, yo creo que sí, o sea, porque es evidente que alguien no puede borrar su pasado, ¿no? O sea, la historia lo acompaña a uno donde quiera que va. Uno tiene una mochila y esa mochila va con uno a todos los lugares donde uno llega. Claro. El Papa León ha sido 10 años obispo en Perú, pero antes de ser obispo en Perú fue misionero desde muy Ujú. joven en Perú. Entonces, en distintos lugares de Perú, sobre todo en lugares rurales de Perú. Yo creo que esa experiencia lo va a acompañar, la experiencia de ser pastor de comunidades, de celebrar misas en pequeñas capillas, de conocer la vida de la gente, de ser amigo de las familias, de las personas, de ser un pastor, de ser un pastor. Exacto. Eso. Eh, sí, es indiscutible que esa experiencia lo va a acompañar. Pero aparte de esa experiencia, el Papa León tiene otra experiencia y es que él fue durante 12 años superior general de los agustinos. Eso significa que él durante 12 años visitó a las comunidades religiosas agustinas que están presentes en los 5 continentes, Ujú. en 48 países del mundo entero. O sea, Robert Prevost tiene un conocimiento de la iglesia a nivel universal, a nivel de todos los continentes. No es solamente la iglesia de Estados Unidos donde él nació y la iglesia de Perú donde él trabajó, sino Sí. que él, en los 12 años que estuvo al frente de su congregación, conoció mucho, visitó República Dominicana, visitó Así Cuba, es. o sea, conoció la realidad de nuestras iglesias locales. Y después él trabajó 2 años, si bien es relativamente poco tiempo, en la oficina, digamos, en el departamento que se encarga de nombrar los obispos, a donde Ujú. llegan los expedientes para los futuros obispos de todo el mundo. Eso también le dio un conocimiento de la realidad de Iglesia Universal. O sea que él combina el conocimiento de pastor de una iglesia particular, de una iglesia local, y al mismo tiempo un conocimiento de la Iglesia Universal que creo que va a ser muy útil y lo va a enriquecer en la misión que él tiene ahora como obispo de Roma, como papa.
Qué interesante, porque sí, bueno, una cosa que la gente también aquí cuando lo nombraron, cuando él salió por el balcón, ¿no? Cuando ya lo proclamaron, wow, que habló español y que esto y que lo otro, porque de Francisco, siendo incluso argentino, en ese su primer discurso, no habló español, sino que todo fue en italiano, ¿no? Y luego en latín. Pero León se atrevió a hablar en español y hablar directamente de su gente también de Perú. Eso fue muy bonito y la gente lo acogió también con mucha alegría. Sí, fue una sorpresa, fue una sorpresa. Los Exacto. que estábamos en la plaza, dije, pero ¿está hablando español? Sí, está hablando español. Sí, Y sí, está sí, saludando a sí. su iglesia de allá de Chiclayo y está agradeciendo porque él reconoció que él también le debe mucho a esa diócesis donde él fue pastor durante Claro. 10 años. Así que eso es un ejemplo también. No, y no solo eso, también después recibió a una delegación que vino de Chiclayo Exacto. y las personas les regalaban comida, les regalaban víveres que le trajeron de Chiclayo para que él siguiera probando la sazón de ese lugar. Claro, Fue muy claro. bonito. Así que evidentemente esa experiencia lo va a acompañar durante Sí. todo su ministerio, que ahora tendrá que hacer una nueva inculturación, como se inculturó en Chiclayo y fue uno más con el pueblo, ahora como Ujú. obispo de Roma, tendrá que inculturarse en esta iglesia que está aquí en Roma, tendrá que Ujú. conocer un poco los sacerdotes de Roma, las parroquias, como un obispo, porque el Papa también es obispo de este No, lugar. De claro. hecho, el día 12 de junio, el próximo 12 de junio, está programado un encuentro con todos los sacerdotes que estamos aquí en Roma Ya. para conocer al Papa y para escuchar lo que el Papa nos tiene que decir. Bueno, es que de verdad, Raúl, uno como que ve todo esto tan emocionante, pero la agenda del Papa es una agenda muy difícil porque tiene que estar, yo no sé cómo, bueno, hay alguna gente que creen que uno vive esto como que te toca y que si tú no vas a trabajar para esto, y usted, ¿cuándo es que lo van a nombrar obispo? ¿Y qué usted está haciendo? Y Papa y esto, y yo digo, pues Dios libra, porque mira, no es fácil, ¿eh? No es Sí, fácil. sí, sí. Es increíble. Debe ser bien complicado toda la responsabilidad que Claro, tiene el Papa León. Sí, claro, en este claro. momento también, porque como tú decías al principio, no es solamente una responsabilidad dentro de la iglesia, es una responsabilidad para el mundo. Ujú. Porque el mundo lo mira y el mundo espera una palabra de él, y no solo una palabra, espera gestos, espera acciones que ayuden, por ejemplo, a ayudar a detener la guerra, detener el Claro, hambre, detener los conflictos que hay a nivel mundial, porque es un líder mundial. No exacto. solamente es líder dentro de la Iglesia Católica y no solamente es líder de la Iglesia de Roma, es un líder universal. Claro. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo he insistido mucho en eso. En mis últimos comentarios, tanto en la radio así en general como por este programa también, yo he dicho eso. O sea, el Papa no es una persona, un líder religioso solamente de la Iglesia Católica como tal, sino que es un líder mundial. Ahora, eso no lo hace mejor que los demás, no es eso que estamos diciendo, sino simplemente que como cabeza de nuestra iglesia, de la iglesia católica cristiana, siempre se ha mostrado desde él una responsabilidad también con todo lo que es, por ejemplo, la paz del mundo, esa manera de reconciliación, de identificación con los problemas, ¿no? Que hay y ver cómo se le buscan solución. Y eso es el Papa. O sea, el Papa no es solamente de la iglesia católica, sino que es un líder universal. Sí, es una gran responsabilidad, Claro, ciertamente. claro, Que no claro hace que sí. solo, que tiene muchos colaboradores Ujú. y que bueno, y que también nosotros como miembros de la iglesia también, o sea, somos responsables de la misión de la iglesia, pero sin duda el Papa tiene una gran responsabilidad en esa Claro, misión. Por eso hay que rezar por él, por eso es parte de nuestra fe y parte de nuestra fe católica, por ejemplo, en cada Eucaristía pedir por el Papa. claro, Y claro. también en nuestra oración personal tenemos que pedir por el Papa para que Dios lo ilumine, le dé fuerza, porque es un ser humano igual que todos nosotros. Claro, claro. Eh, No, ujú. yo creo que todavía hay algunos que nos equivocamos
y te pedimos por el Papa Francisco, digo, León XIV. Hay muchos chistes ahora con muchos Sí, sí, sacerdotes sí, sí, aquí sí, sí, también. sí, 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 sí. Raúl, ¿tú crees que tiene también algo de especial el que los últimos dos papas han sido religiosos, vienen de congregaciones religiosas? Tú ahorita mencionaba eso, ¿no? Francisco, jesuita, y ahora León, agustino. ¿Tiene esto quizás algo de importancia o dice algo también en este tiempo? No sé si será especial, pero al menos muy curioso, Sí, 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 porque eso sí. no sucedía en la iglesia desde hace más de 100 años. O sea, ciertamente yo no creo que los religiosos seamos mejores ni peores Claro. que los diocesanos. Tenemos un carisma peculiar, pero sí hay que reconocer que la vida religiosa, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha estado en la vanguardia de la aplicación de la renovación conciliar. Ujú. Eh, y eso se reconoce actualmente en la Iglesia Universal. Y yo creo que optando por dos religiosos consecutivamente como obispo de Roma, se está diciendo, miren, este es el camino que tenemos que seguir, el camino de seguir aplicando lo que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, Ok. de renovación, porque el Concilio Vaticano para la vida religiosa significó una renovación de ir a las fuentes de la vida religiosa, de abandonar todo aquello que durante los siglos se nos fue pegando y que no correspondía al deseo original de nuestros fundadores, y de renovar no solo yendo al pasado como un ejercicio de arqueología, como cuando uno escarba para Sí. descubrir un esqueleto de un dinosaurio. No, no, porque el carisma no es un dinosaurio que está escondido, sino cómo mirando al mundo de hoy, cómo mirando a los desafíos del mundo de hoy, podemos responder con las intuiciones que tuvieron nuestros fundadores. Entonces, esas dos cosas yo creo que son importantes para la iglesia actual. Primero, ¿qué el mundo de hoy nos está pidiendo? ¿Sí? Exacto. ¿Qué el mundo de hoy nos está pidiendo y cuáles son nuestros orígenes? Mirar el pasado y mirar el presente para poder Ya. responder a lo que Dios nos está pidiendo. Y eso es lo que dice la vida religiosa al mundo de hoy y a la iglesia. Y yo creo que no, yo quiero leerlo como que no es casualidad que los dos últimos papas son religiosos y todavía más, que los dos últimos papas tienen que ver muchísimo con la iglesia de América Latina. Ese era bueno, te Francisco, adelantaste. Eso era la otra, el otro puntito que te iba a comentar, a ver qué me podías decir, pero o perfecto. sea, después de un periodo donde la aplicación del concilio en América Latina se miró con sospecha y se miró con, vamos a decirlo así, no solo con sospecha, sino con negativamente, Sí, claro, se reconoce la validez claro. del modelo pastoral de la iglesia en América Ujú. Latina, ¿sí? El Por modelo de supuesto. cercanía, el modelo de inculturación, el modelo de aplicación del Evangelio, ¿sí? De ese Jesús más humano. De ese Jesús más humano, de ese Jesús más cercano, de la creación de comunidades más participativas, Exacto. de una iglesia mucho más horizontal, menos burocratizada, Exacto. donde los ministros están cercanos al pueblo. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos la experiencia de los ministros de la palabra, ¿verdad? Exacto. Del Los presidente de presidentes de asamblea. asamblea. Presidente de Asamblea es una realidad que está en toda América Latina, con distintos nombres, distintas Claro, claro, modalidades, claro, pero tú ves algo que quizás en otros contextos en Europa se mira como sorprendente, pero para nosotros es lo que vivimos hace 50 años, claro, 40 años, claro. Y es y da muy su bien fruto, visto. y da Claro, su fruto en la Iglesia Universal. Entonces, eso quiere decir que la vida religiosa y la experiencia de la Iglesia de América Latina tiene algo que enseñarle a la Iglesia claro, Universal. Y eso lo hacemos con humildad, no somos mejores que nadie, claro. pero reconociendo también lo que Dios nos ha permitido vivir. Ujú. No, yo creo que cada iglesia, cada realidad tiene que adaptarse sin perder, por supuesto, lo original. No es que, no, aquí la iglesia es cultura solamente. No, no es eso. Por eso me gusta eso que tú dices. No es que somos mejores, no es que somos esto, no, sino que hay algo que podemos, yo creo,
ofrecer, ¿no? Porque de eso se trata también, de compartir, de identificarnos y ver lo que puede resultar, ¿no? En todo esto. Pero por eso te decía que era de las cosas que te quería también comentar, porque, wow, tanto Francisco como ahora León vienen de contextos latinoamericanos muy concretos y muy especiales, ¿no? Y bueno, ya que Francisco aportó tanto y desde esa realidad, ¿no? También latinoamericana, bueno, de León esperamos lo mismo, ¿no? No lo mismo que Francisco, sino desde su propia originalidad. Una de los videos, de las fotos que ha dado la vuelta, ¿no? Al mundo, creo, de León XIV, ha sido él precisamente con las personas de Perú entre aguas, ¿no? Inundaciones, charcos y todo eso, y compartiendo con la gente alimento y toda esa cuestión. Y yo creo que es un mensaje fuerte, ¿no? Bueno, mira de donde él viene, mira todo lo que él hizo, y sin embargo ahora es cabeza de la iglesia. Yo creo Ujú. que eso dice mucho también, y sobre todo a nosotros mismos, los sacerdotes, a los obispos, y todo lo que eso conlleva. Sí, es una iglesia que se entiende a sí misma compartiendo la vida de la gente, compartiendo la vida del pueblo, que no se entiende a sí misma separada o en otra dimensión, no, no, que es una iglesia que camina junto a la gente, Exacto. junto al pueblo, incluso junto a la gente que no es católica o que no es cristiana, Claro. aunque venimos de países mayoritariamente católicos por cultura, Sí, pero que es una iglesia que se siente al lado del pueblo. Por ejemplo, durante la pandemia, una de las iniciativas del obispo Prevost en Chiclayo fue crear un banco de oxígeno, un banco para dar oxígeno a las personas que no que te- necesitaban oxígeno. Y en ese sí, momento no se miraba la afiliación religiosa, la pertenencia religiosa, o sea, el que necesitaba, porque la pandemia no hacía distinción entre católicos y no católicos. Entonces, ese es el modelo de iglesia que intentó construir Papa Francisco y el modelo de iglesia que creo que viene de América Latina y que creo que puede seguir impulsando el Papa León XIV. O sea, es una ujú, iglesia que camina al lado del pueblo, que comparte, como decía el Vaticano II, las alegrías, las esperanzas, los gozos y las tristezas de la gente. claro Eh, que sí. Yo creo que yo recuerdo en esta eh, en este comentario que tú haces también recuerdo mucho uno de los temas grandes en mis estudios de teología en El Salvador, ahí en la UCA, era precisamente eso, Dios camina con su pueblo, ¿no? Libros y cuestiones así, que son realidades muy latinoamericanas, pero que tienen que ver con todo lo que Dios también desde el Antiguo Testamento ofrece, ¿no? Dios que saca a Israel de Egipto, ¿no? Y camina con ello. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Es caminar también por los caminos y especialmente con los más necesitados, ¿no? O sea, que en Latinoamérica tenemos la razón en todo y que no es eso lo que estamos diciendo, sino que tiene que ver mucho, ¿no? Con todo el sentido de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y que sentimos ahora, ¿no? Que Jesús también de manera muy especial nos lo ofrece, ¿no? ujú, ujú, Entonces, yo siento que ojalá que esto pueda identificar cada vez más la Iglesia Universal y que nosotros también nos abramos a esa realidad. A que todos vamos a responder de la misma manera, no, porque hay países en los que quizás muchas de estas cosas no son necesarias, pero dentro de todo hay que buscar cómo hacer presente a Jesús en la realidad que se vive y desde lo que exige también cada tiempo en ese ujú, sentido. ujú. Raúl, ya casi, no todavía, para que no se vaya a emocionar, ¿verdad? Pero ya en la recta final, ¿no? De este conversatorio, eh, tú a nivel personal, como jesuita, como teólogo, ¿cuáles son esas expectativas que tú nos puedes compartir desde ti mismo sobre este pontificado, ¿no? De León XIV, tanto en este presente y lo que se puede vislumbrar en el futuro de la iglesia? Sí, mira, yo personalmente, evidentemente, yo no, no le marco la agenda a León, ni puedo pretender hacer semejante cosa. Pero yo creo que la Iglesia Católica hoy en día es una iglesia
universal, siempre ha sido una iglesia universal. Pero Claro. ¿a qué me refiero cuando digo que es una iglesia universal? Es una iglesia que está presente en situaciones culturales muy distintas a lo largo de todo el mundo. No es lo mismo la realidad de América Latina, incluso dentro de América Latina, no es lo Sí. mismo la realidad del Cono Sur que de Centroamérica, que del Caribe, la realidad de África, la realidad de Asia, la realidad de Europa, de América del Norte. Entonces, es una iglesia, vamos a decirlo así, plural, es una Sí, iglesia claro. mundial y es una iglesia que en cada contexto tiene desafíos muy particulares. La iglesia tiene que ser capaz de responder a esos desafíos a partir de cada lugar, de cada lugar. La iglesia tiene que tomar la responsabilidad de buscar soluciones en cada lugar a los desafíos que tiene cada lugar. Ya no vale las fórmulas uniformes para todo el mundo. No vale una misma respuesta desde Roma para los problemas que tiene África, para los Claro. problemas que tiene la Amazonia, para los problemas que tiene Asia y para los problemas que tiene Europa y Ujú. Estados Unidos. ¿Sí? Y eso cada vez somos más conscientes de eso. Y el Sí. sínodo de la sinodalidad ha evidenciado eso, el sínodo de la Amazonia. Entonces, el desafío fundamental es cómo podemos como iglesia responder a esos desafíos particulares Sí. conservando la unidad. O sea, sin disgregarnos en mil pedazos, pero al mismo tiempo sin pretender aplicar las mismas soluciones a realidades distintas, Ok, porque no ok, funciona, porque no ok. funciona. Entonces, va a ser un equilibrio complejo, pero yo creo que ese es el camino de la Iglesia a partir del Vaticano II. O Ok. sea, darle mayor participación, mayor responsabilidad, mayor protagonismo a las iglesias locales para que ellas mismas respondan a sus desafíos particulares y no actúen infantilmente, entre comillas, diciendo Roma que resuelva. Sí, 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 sí. Roma sabe, como un niño chiquito dice, mi papá sabe qué hacer. No, no. Las iglesias en América Latina tenemos 500 años de evangelización. Claro, O sea, claro. suficiente tiempo y suficiente madurez como para asumir el destino en nuestras propias manos, Sí. por no hablar de África, de Asia, pero al mismo tiempo conservar la unidad, sentirnos parte de una misma familia, que creo que es el énfasis que está haciendo el Papa León. Entonces tenemos que caminar por ahí, una iglesia mundial, una iglesia universal, una iglesia diversa, unida en la diversidad. Ok, ok. Bueno, el reto grande ahí va a ser esa apertura a la que tú haces alusión, porque a veces queremos mostrar como que mi rincón, mi parcela es la principal, la única y todo eso. Y yo creo que eso sería como castrar también esa, bueno, esa creatividad y eso, esa diversidad que da el espíritu, ¿no? Ahora que lo vamos a celebrar pronto en Pentecostés, yo creo que ahí está, ¿no? El gran reto y es desde donde debemos como que iniciar, ¿no? Para abrirnos, por decirlo así, un poco más, ¿no? Y ver esto como necesario y como lo que está exigiendo este tiempo en ese sentido. Ujú, así es. Sí, Sí, o sea, cuando la iglesia quiere saber lo que ella es, siempre mira a Pentecostés. exacto. Esta fiesta que como tú nos recordabas se está acercando. Y fíjate, en Pentecostés hay dos elementos que a mí siempre me llaman la atención. Cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles y sobre los discípulos en general, hombres y mujeres que están reunidos, Ujú, el Espíritu a cada uno le da el don de hablar una lengua distinta. exacto. El Espíritu no hace que todo el mundo hable la misma lengua, pero el Ujú. Espíritu es capaz de hacer que cada uno, hablando lenguas distintas, se puedan entender entre todos. O sea, el Espíritu crea unidad sin acabar con la diversidad. Entonces, eso Exactamente. es lo que hace, eso es la iglesia, o sea, es una unidad en la diversidad, no eliminando la diversidad. Y por eso es católica, eso es lo que significa católica. Claro. Ese es el reto siempre de la iglesia y es el reto en este momento. Ahora, al mismo tiempo hay grandes problemas que son globales. Por ejemplo, el problema de la guerra, el Sí, problema de la ecología, es un problema global. O sea, la elevación del nivel del mar, uno eso lo puede ver como muy abstracto. O sea, no va a afectar solamente a Asia, va a afectar a todo el planeta. claro, claro. Entonces, al mismo tiempo tenemos desafíos que son globales y la iglesia también tiene que responder a esos desafíos globales, Ujú. cada quien de una manera distinta. ¿Qué decirle a las personas que mencionabas?
a mitad de del conversatorio este punto, pero ¿qué decirle a las personas, incluso líderes sociales, políticos, eh, religiosos también a nivel general, que precisamente quieren que la iglesia se meta, y lo digo así, abierto y vulgar, no tanto vulgarmente, pero sí, como lo dice muchas veces, a que la iglesia se meta en sus asuntos, refiriéndose a lo espiritual, a lo que propiamente toca de la iglesia, y que lo- eh, que esos temas se los deje a los políticos y a la gente que tiene que ver con eso. Nosotros aquí, por ejemplo, atravesando un problema serio con toda la cuestión de los migrantes, ¿no? Y bueno, nos tildan de muchísimas cosas de lo que siempre los jesuitas nos tildan, ¿no? Y a personas que van en pro de la justicia, no de que todo sea como sea, sino de la justicia. ¿Qué decir desde el mismo Papa, ¿no? Y desde la iglesia a estas personas, por ejemplo? Bueno, tenemos un papa que se llama León. Un león porque se refiere a otro león que se ocupó de las cosas nuevas que surgían en su tiempo y que le dio respuestas desde el Evangelio a las cosas nuevas que ocurrían en la tierra. Ujú. El Papa no se llama Angelito, aunque Angelito puede ser un nombre bien bonito, pero si quieren un angelito, bueno, tendrán que esperar al próximo Papa, pero al menos este se llama León. Así Claro. que esperamos que con León la iglesia siga ocupándose de las cosas nuevas que Ujú. ocurren en cada momento de la historia y no por conveniencia política, no para sacar Claro. ventaja política, para sacar más dinero o para sacar otro tipo de beneficio, simplemente por coherencia y por fidelidad a su misión, porque la misión de la Exacto. iglesia, Jesús la dijo bien claro, Mateo 25, o sea, tuve hambre y me diste de comer, tuve Ujú. sed y me diste de beber, estuve prisionero y me fuiste a visitar, fui migrante, forastero y me acogiste. O sea, Exacto. si la iglesia deja de hacer eso, no es fiel a su No misión. es fiel, exacto. Entonces, la iglesia va a seguir haciendo eso. Eso no es un programa político de ningún partido. Esa es la misión de la iglesia. Exacto. Si algún partido político asume esto como programa, ya sea por humanismo, ya sea por convicción cristiana, por lo que sea, bienvenido sea y estamos dispuestos a colaborar con ellos. Pero nosotros no lo hacemos por intereses partidistas, lo hacemos por fidelidad al Evangelio. Exactamente. ¿Tú crees que Francisco, León tiene algo importante también que decirle a los jóvenes? Francisco mandó a los jóvenes a hacer líos. ¿Qué tendrá? Ya nos dijiste que tú no le haces la agenda. Yo creía que sí, pero bueno. Hay que esperar qué dice León a los jóvenes, pero en un pequeño discurso que él tuvo hace unos días, él dijo que necesitamos acompañar a los jóvenes, porque los jóvenes están llenos de vida, Claro. eh, pero muchas veces están expuestos a muchas corrientes que, sí, que los disgregan, que los entretienen o no los deja ser plenamente ellos. Pero, y por eso, en el discurso a los hermanos de La Salle, Ujú. en un encuentro que tuvieron los hermanos de La Salle con el Papa, que él le dijo que los hermanos La Salle es una congregación religiosa que se dedica a la educación, que la educación que ellos hacen con los jóvenes era su principal apostolado, su sacerdocio era desde Ujú. las aulas. Entonces había que acompañar a los jóvenes. Pero bueno, sí, seguimos esperando qué nos tiene que decir a nosotros, los jóvenes. Exacto, sí, a nosotros los jóvenes, gracias, gracias por incluirme, gracias. Raúl, finalmente, tú como sacerdote, como jesuita, como teólogo, ¿qué puedes decir a la iglesia como en este momento como esperanza, como esa iglesia que espera, no que continuemos avanzando en este camino de eso de acompañar, de nombrar más las cosas por su nombre, ¿no? Y de ser una iglesia ejemplar en el sentido de testimonial, en ese sentido, la presencia de Jesús. ¿Qué puedes tú, ya casi ya como conclusión, desde ti? Fíjate, hermano, yo te repito algo que te dije en nuestro encuentro pasado. Y ahora desde esta nueva situación, ¿no? Estamos en una nueva época en la historia de la iglesia. Cada pontificado marca una nueva época en la historia de la iglesia.
Pero no hay mejor manera de honrar el legado del Papa Francisco, ni no hay mejor manera de acoger el nuevo pontificado del Papa León, que no es si cada quien no hace lo que le toca hacer. O sea, eh, la iglesia no es el Papa, la iglesia no es el obispo, la iglesia no es el cura, la iglesia somos todos, todos los Así bautizados. es. La iglesia es comunidad cristiana que quiere vivir su fe. Y por eso la mejor manera de ser cristiano es preguntarnos nosotros como comunidad cristiana, bueno, ¿y a qué nos está invitando el Señor Jesús en este momento de la historia, en esta circunstancia concreta que yo estoy viviendo? Y que esa pregunta se la haga a cada comunidad, cada parroquia, cada diócesis, cada congregación religiosa, cada obra apostólica, y que intente darle respuestas sin esperar que las soluciones vengan de arriba, desde Roma. Evidentemente tenemos que trabajar en comunión y tenemos que trabajar coordinadamente, pero si siempre esperamos que venga de arriba la solución, entonces dejamos de ser iglesia para Sí, convertirnos en una empresa, en el peor de los sentidos de esa palabra. ya. Entonces, que cada cual se convierta y que cada cual quiera asumir la responsabilidad que tiene como cristiano. Bueno, el reto ahí también va a ser dejarnos guiar por el Espíritu, pero por el verdadero Espíritu, porque no todo lo que muchas veces decimos el Espíritu me inspiró es cosa del Espíritu, sino identificarnos con el Evangelio de Jesús, ¿no? Y ver lo que desde ahí Él ha dicho en la historia y qué nos dice hoy a nosotros. Ujú. Yo creo que de Así es. ahí, Sí, 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 es verdad. chévere. Eh, Bueno, Raúl, yo creo que tenemos que hablar también en una próxima, ya, en un próximo encuentro, de lo que es esta sinodalidad, que se ha hablado mucho, pero hay personas que, para sorpresa mía también, me han preguntado, y la sorpresa es que yo muchas veces no sé contestarle algunas de las cosas que me preguntan. Entonces, yo te invito a que vayamos pensando, ¿no? Un próximo encuentro por estas ¿verdad? Por estas facilidades que nos da la tecnología y hablar un poco de eso del sínodo y cómo también, bueno, León va a abrirse porque él está en esto del sínodo, ¿no? Y yo creo que es de las cosas con la que él se ha encontrado ya iniciada y yo sé, va a continuar. ujú, Así es ujú. que, ya lo sabes, ese va a ser nuestro próximo encuentro. Con mucho gusto, hermano, con mucho gusto. Raúl, muchísimas gracias de verdad, ya despidiendo este programa, hablemos de Biblia y espiritualidad. Gracias de verdad por tu tiempo, por esa manera, ¿no? Tan chévere, ¿no? De compartir contigo, tan agradable. Tu sabiduría es increíble, ¿no? Y tu conocimiento, y eso es importante. Eso es para que ustedes vean, señores, que nosotros los jóvenes también. Raúl, gracias por dejarme meter ahí en eso de los jóvenes. Gracias a ti, hermano, por la oportunidad de compartir contigo y con los oyentes de Marien Claro, este rato juntos. Y aquí estoy bueno. para lo que se les ofrezca. De partido hay mucho, bueno, partido es un toque de queda, este programa, todos los viernes, y tú tienes mucha gente que conoces allá, ¿no? Y que te conocen, te recuerdan, así es que el saludo para ellos allá y a toda nuestra audiencia, por supuesto, no solo de partido, sino a toda nuestra audiencia aquí en Dominicana y en el mundo, porque nuestras redes sociales, por supuesto, nos lanzan al mundo. Ajá, ajá. Sí, un saludo para todos ustedes. Así Claro es. que sí. Bueno, Raúl, que Dios te bendiga, hermano, que sigas bien en tus estudios allá en Roma y ya tú sabes, ¿eh? En contacto y pronto vamos a tener nuestro encuentro específicamente de ese punto, de ese tema sobre De la el sínodo. sinodalidad. Así es. Exactamente. Bueno, que Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por siempre seguirnos aquí. Bueno, Marien es de ustedes, yo soy de ustedes, Raúl es de ustedes. Así es que somos de ustedes y ustedes de nosotros también. Bueno, que Dios les bendiga y bueno, hasta la próxima semana. Biblia es Bye bye. palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad.
palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios.